Hola, buenos días, profesor y compañeros. Hoy nosotras hablaremos sobre el síndrome de Cushing y los integrantes son Catalina Acevedo, Javiera Canales, Carolina Letelier, Daniela Lillo, Fernanda Navarro, Viola Oyarzún, Fernanda Romero y quien les habla Elizabeth Farías. Ahora presentaremos el caso de la usuaria de iniciales CRS de 40 años de edad, de sexo femenino, la cual ingresó a urgencias el día 14 de octubre a las 9 de la mañana, debido a que sufrió un descontrol de su presión arterial. Cabe señalar que la usuaria es hipertensa desde hace un año y en el último tiempo ha notado aumento de peso, grasa abdominal y le ha aparecido vello facial. Además, sus familiares notan que está irritable, con cuadro de ansiedad y lábil emocionalmente. Producto de lo anterior, ha sido diagnosticada con el síndrome de Cushing. ¿Pero qué es el síndrome de Cushing? Es un trastorno poco frecuente, caracterizado por cambios físicos y mentales que resultan de hiperproducción predominante de glucocorticoides, principalmente de hidrocortisona, y a veces se puede acompañar del aumento de los mineralcorticoides y hormonas sexuales, por lo que a continuación analizaremos con mayor profundidad el caso clínico, el cual nos ayudará a comprender de mejor forma este síndrome, así como también la importancia de los equipos de salud y sobre todo el apoyo por parte de la familia, ya que los pacientes que sufren de esto pueden experimentar cambios en las relaciones interpersonales y sociales producto de la sintomatología. Epidemiología internacional del síndrome de Cushing. Es más frecuente en mujeres que en hombres y se ha reportado una incidencia de 0,7 a 2,4 casos por millón de habitantes al año. La enfermedad de Cushing, forma más común del síndrome de Cushing, tiene incidencia entre 5 y 25 casos por millón de habitantes al año. La enfermedad de Cushing ocurre principalmente en mujeres de 25 a 45 años de edad, quienes tienen de 3 a 10 veces más riesgo de desarrollar enfermedad de Cushing y de 4 a 5 veces más riesgo de desarrollar síndrome de Cushing asociado a tumores adrenales respecto a los hombres. En los últimos años, la frecuencia del síndrome de Cushing por tumor ectópico se ha equiparado en ambos sexos. Bueno, en la epidemiología nacional, el síndrome de Cushing endógeno es una enfermedad muy rara con una incidencia aproximada de 2 a 4 casos por millón de habitantes. Se ha hecho la separación entre dos categorías, síndrome de Cushing ACTH dependiente e independiente. En el primer caso, la causa más frecuente es la enfermedad de Cushing, por la hiperproducción a nivel hipofisiario de ACTH. Le sigue en frecuencia el síndrome de secreción ectópica de ACTH por carcinoma pulmonar de células pequeñas y luego el síndrome de secreción ectópica de SRH. Y en el segundo caso, la causa más frecuente son tumores de la corteza suprarrenal y luego la hiperplasia lateral macro o micronodular. El síndrome de Cushing puede ser ACTH dependiente o ACTH independiente. La regulación de la secreción de cortisol a nivel de corteza adrenal se debe principalmente a la acción de la ACRH hipotalámica y ACTH hipofisiarias, las cuales llevan a aumento de cortisol sérico. Otras hormonas de la corteza suprarrenal son la aldosterona y los andrógenos, y pese a que su regulación es diferente, debido a cambios estructurales en la glándula de estos cuadros, como una hiperplasia, pueden existir desregulaciones de más de una de estas hormonas de manera simultánea. Cuando hablamos de ACTH dependiente, el hipercortisolismo se produce por un aumento en la estimulación de la glándula suprarrenal por las hormonas del eje hipotálamo-hipófisis, por lo que estas últimas también están aumentadas. Se debe de pensar en tumores hipofisiarios como la enfermedad de Cushing o hipersecreción ectópica de ACTH, que son algunas neoplasias que pueden producir esta hormona de manera espontánea. Por otra parte, hablamos de ACTH independiente cuando los niveles de estas hormonas están disminuidos a causa del exceso de cortisol, o sea, un feedback negativo. Este es el caso de patologías córtico-suprarrenales, como adenomas, carcinomas, hiperplasias, o uso de corticoides exógenos en forma crónica. En cuanto a los signos y síntomas fisiopatológicamente hablando presentados por la paciente en el caso, tenemos que la cara de luna llena, la rubicundez facial, la jiba dorsal o más conocida como jiba de búfalo, la piel fina con equimosis en antebrazos y la distribución de la grasa faciotroncular con estrías abdominales se deben al exceso o aumento de los glucocorticoides en el cuerpo, en especial el cortisol, y el hirsutismo se debe al aumento de andrógenos en el cuerpo. Para diagnosticar el síndrome de Cushing en nuestro usuario se realizaron las siguientes pruebas. En primer lugar, la entrevista, que nos ayudará a conocer si presenta efectos psicológicos, amenorrea, poliuria, si está con algún tratamiento farmacológico de esteroide, etc. Otra prueba fue la exploración física, que ayudará a buscar indicios de este síndrome como la obesidad, cara de luna llena con jiba de búfalo, extremidades delgadas, vergeturas en la pared abdominal, entre otras. Se le realizaron diferentes análisis de sangre y de orina, en donde destacamos en nuestro usuario el hemograma, que es un análisis de sangre para medir los niveles de los componentes y características de la sangre, en donde nuestro usuario nos mostró una hemoglobina normal.
un hienograma, que es una prueba de sangre que mide los niveles de los principales electrolitos del cuerpo, donde nos mostró una hipernatremia, que puede ser producto de una presión arterial aumentada, y también nos mostró una hipocalemia, que puede ser por esta misma razón de la presión arterial aumentada, pero también puede ser por carcinoma de la glándula suprarrenal, entre otras cosas. Se le realizó la glicemia, que se trata de una muestra de sangre matinal, donde nuestro usuario nos mostró una hiperglucemia que concuerda con el diagnóstico, ya que el síndrome de Cushing produce hiperglicemia. Se realizó la prueba de cortisol plasmático y de orina, que es un análisis que mide el nivel de cortisol en la sangre y en la orina. Y en esta última es recolectada en un periodo de 24 horas. Ambos exámenes se encuentran aumentados y son pruebas que ayudan al diagnóstico de este síndrome. También se le realizó la prueba de ACTH, que es una prueba de sangre para diagnosticar enfermedades de la glándula pituitaria o de las glándulas suprarrenales, y en este caso también ayuda a ver las causas de este síndrome. En nuestro paciente la ACTH está disminuida, por ende las causas pueden ser adenomas, carcinoma, hiperplasia suprarrenal o de causa iatrogénica. Además se realizan pruebas de imágenes, que en nuestro usuario destacamos el TAC de abdomen, que es la tomografía computarizada del abdomen y la pelvis, que es un examen diagnóstico por imagen y que se utiliza para detectar enfermedades de los órganos abdominales, y en este caso se utilizó para evaluar las estructuras de las glándulas suprarrenales, lo cual nos mostró un adenoma suprarrenal, lo que concuerda con que la ACTH esté disminuida, lo que no quiere decir que el síndrome de Cushing de nuestro usuario es producto de este adenoma. Además, en clínica se realizan otros exámenes para diagnosticar el síndrome de Cushing que nuestro usuario no se hicieron, como la resonancia magnética, que es una técnica que utiliza un campo magnético y ondas de radio generadas por computadoras para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos del cuerpo, donde pueden detectar tumores u otra anomalía en esto. También está la ecografía, que es una prueba de diagnóstico por imagen que utiliza ondas sonoras para crear imágenes de órganos, tejidos y estructuras del interior del cuerpo. Estas pruebas ayudarán a ver el origen del síndrome de Cushing. También está el análisis de saliva, que es una muestra de saliva para ver los niveles de cortisol en la última hora de la noche, ya que en las personas sanas el nivel de cortisol es muy bajo a esta hora, a diferencia de las personas con el síndrome de Cushing que lo tienen muy elevado. También se realiza la muestra del seno petroso, que es un examen de sangre de las venas que drenan la glándula pituitaria para determinar si la causa tiene origen en la glándula pituitaria o en otro lugar. Al presentar adenoma suprarrenal, el cirujano puede recomendar realizar una operación estándar o mediante técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, con pequeñas incisiones para así extirpar el adenoma suprarrenal. Existe la posibilidad de que necesite radioterapia en el caso de que no se logre una extirpación completa del tumor. Luego de la operación necesitará medicamentos de reemplazo del cortisol para disminuir adecuadamente la hormona. Entre los medicamentos está el ketoconazol, metirapona y el mitotano. En la mayoría de los casos, con el tiempo se recupera la producción normal de la hormona y se retira la terapia con medicamentos, mientras que en otros casos nunca logran recuperar la función normal de las glándulas suprarrenales, por lo que necesitarán terapia de reemplazo de por vida. En cuanto al pronóstico, este depende de un diagnóstico precoz y correcto y de la aplicación de una terapia adecuada. Sin tratamiento, la enfermedad de Cushing puede provocar un padecimiento grave e incluso la muerte. La extirpación del tumor puede llevar a una recuperación completa, pero el tumor puede crecer de nuevo. El hipercortisolismo persistente en el síndrome de Cushing se asocia a un elevado número de complicaciones metabólicas, cardiovasculares y cognitivas, que son solo parcialmente reversibles después de la remisión del exceso de cortisol. Esto conlleva a un deterioro de la calidad de vida a pesar de haber pasado años en remisión. La monitorización crónica a largo plazo es obligatoria para controlar las comorbilidades y aclarar si la persistencia del riesgo metabólico y cardiovascular tienen un impacto en la supervivencia de los pacientes diagnosticados de síndrome de Cushing. En cuanto al caso, podemos inferir que la paciente no tuvo un diagnóstico precoz del síndrome de Cushing, ya que lleva un tiempo desde que ha comenzado a presentar complicaciones cardiovasculares, como lo es el descontrol de su presión arterial, siendo que la paciente ya padece hipertensión, pero esta se ve aún más afectada últimamente.
lo que provoca que tenga futuras complicaciones que agraven aún más su estado de salud. Sin embargo, y a pesar de no tener un diagnóstico precoz, el hecho de que ella reciba un tratamiento correcto y de que tenga una buena adherencia a este y asimismo lleve controles periódicos de su patología, tu pronóstico puede verse favorecido, logrando que la paciente pueda llevar una mejor calidad de vida. Cuidados de enfermería en el síndrome de Cushing. Es fundamental valorar las constantes vitales, piel y controlar cualquier signo de infección. Valorar y controlar los niveles de glicemia debido al aumento que provoca este síndrome. Otorgar consejos dietéticos, disminuir el consumo de sodio y aumentar el consumo de calcio y proteína e informar sobre los alimentos permitidos y prohibidos debido a su patología de hipertensión arterial, el aumento de peso y de glicemia que presenta. Otorgar apoyo psicológico tanto al paciente como a la familia, ya que esta patología en los pacientes genera anomalías psicológicas. Determinar la cantidad y el tipo de ingesta de líquidos y hábitos de evacuación. Además, medir diuresis en el paciente, ya que al tener un aumento de sodio en sangre, esta disminuye. Para finalizar, es necesario recalcar que en nuestra paciente el síndrome de Cushing se produjo por un adenoma que forzaba las glándulas suprarrenales a una hiperproducción de cortisol. Pero es importante saber que si usted toma corticosteroides, ya sea para tratar problemas inflamatorios crónicos como asma, alergias, artritis reumatoide o lupus, es muy necesario que conozca los signos y síntomas anteriormente nombrados, ya que recibir un tratamiento oportuno mejorará su pronóstico. Como futuros enfermeros debemos mantenernos al día en cuanto a los conocimientos y avances de la ciencia, incluso en los síndromes de menor prevalencia como es en este caso el síndrome de Cushing, ya que esos avances son los que han contribuido a la resolución de esta patología en beneficio del paciente.